Los textos de sabiduría se utilizan, el estudio bíblico que realizo y que realizamos nos ayuda a practicar ya en nuestra mente, acostumbrarnos a utilizar nuestra mente de cierta forma que si lo hacemos en el texto de sabiduría para adquirir sabiduría, esa misma mente que estás utilizando con esa atención, con ese cuidado, con ese criterio para validar y para estudiar lo que dice en la Biblia, te volteas acá y lo comienzas a aplicar en tu vida. La Biblia es un libro hecho para el hombre como guía, Mm. es un manual de la existencia. No es un libro para creer en Dios, no es un libro para que hagas cosas, no es un libro para que ven y síganme. No, es un libro para vivir, es un libro aplicado. Todo lo que tú veas ahí que no te sirva para aplicar no sirve de nada. También lo olvidas es mejor. Pero esto no lo entendemos porque estamos muy acostumbrados a los dogmas, a las doctrinas y a las religiones. No fue creado esto con la intención de volverse una religión. La Biblia no se creó con la intención de hacerse una religión. Es un libro de sabiduría de entendimiento. La misma palabra en hebreo de Torah significa instrucción. Entonces, esto es un instructivo de la vida. Torah, instrucción. Ya. Cuando tú lees esto, tú estás leyendo un manual como si cuando compras tu microondas, le abres el manual. A ver, ¿cómo funciona el microondas? Manual del microondas, paso número uno, enciéndalo, conéctelo. Manual de la vida, manual de la realidad, paso número uno. Hay cielos y hay tierra, nada más que no te lo está diciendo en un lenguaje que sirve para febrero 10 del 2025. No, te lo abre para toda la existencia de todos los seres que van a existir. Entonces no te lo puede decir para lenguaje de 1700 ni te lo puede decir para lenguaje de 2025, ¿verdad? Ujú. O sea, ¿qué te va a decir? No, 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 sí, bueno, la realidad, sí, está hecha como, así como las redes sociales, pues no, o sea, tiene que ser un texto asíncrono, o mejor dicho, atemporal. Entonces utiliza palabras que medianamente sirven para la atemporalidad, para muchos tiempos, siglos. Y como utiliza el lenguaje para siglos, entonces cuando dice en el principio del crear de Dios los cielos y la tierra, no se está refiriendo al cielo y a la tierra, se está refiriendo a las esencias de las cosas y a las materias de todo lo que se puede tocar y cómo estos tienen una relación y cómo hay el mundo de las ideas y el mundo de las formas. ¿Qué herramientas necesito o debo tener para poder interpretarlo? Bueno, mira, o sea, hay varias herramientas Ujú. que hay que desarrollar, no es así como que, Mm. o sea, Ya, son herramientas de estructuras mentales. Por ejemplo, eh, te pongo un ejemplo para que trates de cerrar el pensamiento, ¿no? Me decían, oye, pero ¿por qué es que Dios se enoja? ¿Has escuchado eso? ¿Has visto eso de pronto que Dios se enoja o Dios se sí. enfurece? Y hablábamos también que Dios castigó a David, ¿no? Porque al final de sus tiempos se metió con quien no debía, ¿no? Entonces Dios lo castigó, me dicen, pero ¿por qué Dios castiga? O sea, pues o sea, demuéstrame cómo sé yo que Dios castiga. Entonces les decía, mire, cuando se utiliza el lenguaje, cuando se utiliza el lenguaje de que Dios se enojó o Dios se enfureció, pues no es que Dios se sentó y dijo, pinches humanos, ¿no? Desobedientes, los odio, ¿no? O sea, Dios no sintió eso. ¿Por qué no sintió eso? Porque no es humano, no es hombre. Mm. Al menos desde la perspectiva judía que hace sentido, ya tú sabrás, ¿no? Pero el punto es, Dios no es un ente humano que que sienta odio y que diga, me enojé y me quiero vengar. Pero, pero como nosotros no podemos, o sea, es decir, nosotros solamente recibimos la parte de la manifestación de aquello que sucedió, nosotros le diríamos o le nombraríamos como que fue un enojo.
Y como la Biblia está escrita para nosotros, es para que nosotros la entendamos. Cuando te pone que Dios se enfureció, no es que Dios se enojó y se hizo un berrinche y se enojó como se enoja un humano. Es que tú como humano, al conjunto de situaciones que se vivieron, tú dirías, pues es que se enfureció Dios. ¿Y qué es Dios? El todo, el creador, la creación, la realidad. Ahora, sé que esto es un poco confuso, pero te voy a dar un ejemplo del ejemplo. Ujú. Cuando tú vas a la playa, has ido a la playa, ¿no? Ok, ¿qué pasa con las olas en la mañana? Están calmadas. Están calmadas, están tranquilas. O sea, es decir, el mar se calmó. O sea, el mar sintió calma, ¿no? No, Entonces, ¿por qué le decimos que se calmó? porque no está agitado, Exacto. ¿Y qué como que pasa por la tarde? se empieza a agitar. Empieza a agitar, se enfurece, ¿no? El mar se enfureció. ¿El mar sintió enojo? ¿El mar te odia? Ujú. ¿El mar se quiere vengar de ti? No. Ujú. Pero si yo te digo, es que el mar enfureció y por eso nos volteamos en la lancha, me entenderías perfectamente, ¿no? Eso es lo mismo que nosotros hacemos cuando en la Biblia leemos, es que Dios se enfureció. Solo que de pronto lo leemos en la Biblia y pretendemos darle atributos humanos a Dios cuando no los tiene. Entonces, en ese sentido, esa es una herramienta que, por ejemplo, ahí tú ya tienes en tu cinturón de herramientas. Eh, Y cuando tú vas, si vas estudiando, por ejemplo, más allá en la Biblia, de por qué Dios bendijo a esta persona con mucho dinero, mucha riqueza. Bueno, no es que a Dios le cayó bien, es que hay que entender la situación que sucedió, que hizo que lo que llamamos Dios, que es toda la manifestación, toda la creación, le atribuyó y le dio este beneficio a esa persona, algo hizo esa persona, ¿ves? No es que Dios se sintió contento y sintió cosas de contento, como el mar no se siente enojado cuando te volteas y te odia, pero ¿cómo lo ponen para que lo entienda el hombre durante miles de años? Pues no te va a poner, no te lo puede poner en lenguaje propio de esta época, ujú. porque si te lo hubiera puesto en lenguaje propio de hace miles de años, no lo Mm, entenderías hoy en día. O sea, imagínate, la Biblia está hecha para trascender milenios. Entonces, si te ponemos ahorita y te decimos, el mar, es que el mar subió la marea y el mar se agitó con sus olas y entonces subieron las olas y eso hicieron que la canoa se volteara, ¿no? Que el yate se volteara. Bueno, hace 1000 años la gente te hubiera dicho, ¿qué diablos es un yate? Hace 1000 años o 2000 años te hubieran dicho, pues no le decimos olas, le decimos otra palabra. Entonces la Biblia no ujú. puede estar escrita en ese tipo de lenguaje, tiene que estar escrita en un lenguaje que sea, que sea cercano al hombre, que el hombre pueda entender, que pueda experimentar y decir, otro ejemplo, cuando decimos es que Dios castigó, como te dije, Dios castigó a David, al rey David. Pues no es que Dios haya dicho, ahora sí, cabrón, ya te cargó, ¿no? ¿No? Cámara, ya te la sabes, pues no. Oh, no, me enojé porque hiciste esto y no, 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 ahora sí ya vas a ver. No, simplemente tuvo el rey David consecuencias a sus actos y por la descripción y por lo que se conocía a la época, supongamos, el rey David se metió con muchas mujeres, ¿no? A finales de su vida. Bueno, a lo mejor tuvo una enfermedad, pero en ese entonces no había cómo ir a laboratorios a hacerse un examen, ¿verdad? Entonces, a ojos de quien está escribiendo o está narrando o está pasando eso a textos de sabiduría, pues la explicación sería, pues es que el hijo nació ciego porque Dios castigó al rey David, ¿no? Es un ejemplo, no es que el hijo no es que haya tenido un hijo ciego, ¿no? Sino es que el rey David se lo castigaron con un hijo ciego. Dios lo castigó con un hijo ciego. No es que Dios haya dicho, ¡ey, hiciste algo que no me gustó, compa!
Ni modo, ahora sí vas a ver, te le voy a quitar a tu hijo los ojos. No, bien pudo simplemente haber sido que en esa época se metió con una mujer que tenía una enfermedad de transmisión y que el niño desarrolló ciertas cosas y cuando nace, nace ciego, pero a ojos de los demás simplemente se describe y se establece en el texto, bueno, cuidado con los impulsos que tienes, porque no vaya a ser que Dios te castigue con generaciones frágiles, ¿no? El texto, o sea, el lenguaje cambia, ¿ves? Entonces ahí ya te estoy dando herramientas, tú puedes decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con negocios? No, ya me harté. No, Pero sí lo tiene. yo sé, es broma, pero entonces dice, ok, ¿qué tiene que ver esto con negocios? Bueno, cuando tú estás leyendo y estudiando la Biblia, que es un texto de sabiduría y de entendimiento espiritual, y comprendes entonces las estructuras y las herramientas con las que estás interpretando los textos, entonces vas a empezar a entender y decir, ah, ok, no es que Dios se haya enojado y por eso le haya dado un hijo ciego. No, lo que pasa es que tal vez la falta de control de mis impulsos me puede traer situaciones complicadas, no necesariamente inmediatas, sino de largo plazo. Ah, qué interesante. Ok, ¿y esto cómo, qué tiene que ver en mi negocio? Bueno, pues ya estamos más cerquita. Claro que tiene mucho que ver en tu Ujú. negocio. No, ¿sabes qué? Tú, ya te voy a despedir. Tuve un arranque de despido, ¿no? Y bueno, híjole, sí necesitaba esa persona, ¿no? Entonces, o sea, me metí en problemas, ¿no? Me metí en problemas, ¿no? Pues despedí a una persona porque me enojé, andaba de malas, no comí. Es un ejemplo, ¿no? Tú sabrás cómo lo aterrizas, pero el punto es Ujú. que ya pasamos a través de la herramienta y a través del texto, aparentemente algo que no tiene nada que ver como lo es a Dios castigó a las generaciones del rey David, ya estamos aterrizando en aprendizajes propios de la persona, cuida tu carácter, no vaya a ser que tengas por ahí que tus generaciones sean maldecidas. ¿Y cómo bajo eso negocio? Bueno, cuido mi negocio en el carácter porque no vaya a ser que mi generación sea maldecida. ¿Qué es la generación? Tú estás generando negocios, ¿no? Ah, Ujú. felicidades, son tus generaciones también, tus generaciones de riqueza. Mm, ¿Ves cómo el lenguaje comienza a mutar y cómo empiezas a hacer estos análisis? Pensaste que estaba hablando de generaciones de hijos, ¿no? sí. Generaciones, porque también tus generaciones son lo que sale de ti, son tus generaciones. Comprendo. Como ese hay un conjunto de herramientas que puedes ir desarrollando a través del estudio bíblico.